Muchas gracias y buenos días. Voy a tratar de reanudar donde interrumpió Satish, que es entrar directamente al esófago y hablar acerca de topografía de presiones esofágicas. Y esta referencia que puse aquí, solo para fin de orientación de todos ustedes. Si no lo han visto y se confunden con lo que yo digo, la mayor parte está aquí. Una advertencia justa. Con la introducción de manometría de alta resolución y topografía de presión esofágica, tuvimos que reanalizar la manera en que estudiamos la motilidad, trastornos de la motilidad esofágica y para ese caso la fisiología normal del esófago también. Esto se ve muy sencillo. Y quizá lo sea, pero tardó mucho tiempo en entender la simpleza que muestra. Básicamente existen pocos indicadores primarios para evaluar al estudiar la topografía esofágica. Principal es la relajación de este esfínter, y eso se ha definido por un indicador llamado la presión integrada de relación, o IRP, y tiene un valor normal aquí de 15. Eso es clave para todo lo demás que ocurre en el esófago, pero no es lo único. Un segundo fenómeno fundamental es la de latencia, la latencia de la contracción en el esófago distal comparado con el esófago proximal. Siempre pensábamos en esto, en peristalsis sabemos que progresa por el esófago, pero nunca se ha reducido a un métrico como este, y esto se convierte en algo de importancia fundamental. Y tercero es esta magnitud de la contracción, o el integrado contráctil distal, que ve la longitud del músculo liso esofágico y estudia cuánto se contrae a lo largo de este periodo de tiempo o a toda esa longitud, y refleja reporta un indicador con milímetros de mercurio segundos por centímetro. Mide todo, pero da un índice de vigor de la contracción. Esas son las tres cosas que vamos a hablar al hablar acerca de motilidad, trastornos espásticos del esófago. IRP es el indicador más integrado de relajación. Es fácil decir porque es el único que se ha validado. Tiene la ventaja de registrarse a través de un tipo de manguito y mide el punto bajo y también la persistencia de la contracción, de la relajación. Ese es un diagrama de cómo se calcula. Básicamente vemos el dominio de la unión eje a lo largo de 10 segundos y escogemos las ventanitas, y esas son las cajas blancas donde la presión es más baja del esfínter, es más que el mero esfínter, es el esfínter más del diafragma, y luego el rojo en el trazo inferior muestra los tiempos dentro de esta ventana que se están seleccionando para computar el IRP, y es simplemente la presión promedio durante los momentos señalados en rojo, así que aquí es 1.6, que es un valor muy normal. Las ventajas de esto son evidentes en este análisis, donde uno analiza un conjunto de pacientes acalásicos. Acalasia es la anomalía fundamental de la relajación esfinteriana que estamos buscando. Tres diferentes maneras de verlo. Nadir de sensor sencillo, que es el presión más bajo, para un sensor nadir de alta resolución, el mismo concepto pero con un catéter de alta resolución, o IRP. Ahora, la sensibilidad de los tres es vastamente diferente. Pasamos de algo en el área de los 60 hasta una sensibilidad de 97%. Esa es una enorme diferencia en la tasa y la tasa de falsos negativos es mucho menos también. Así que esto funciona. Y lo principal que detecta es la acalasia. Y luego se dieron cuenta de que acalasia tiene diferentes fenotipos. Está el clásico, está el fenómeno de compresión esofágica y el tipo 3, que es la acalasia espástica. Y esta es mi participación aquí. Como estoy hablando de trastornos espásticos, hay uno que pertenece a la acalasia. ¿Cómo se ven estos fenómenos? Esta es la acalasia clásica. Tenemos un esfínter superior, un esfínter inferior, hay una deglución, esa es la ruptura en el esfínter superior y no hay nada en medio.
Esto todo el mundo lo puede reconocer, básicamente con cualquier modalidad de estudio, sea que los veamos con bario, con manometría típica o convencional o con presión, topografía de presión. No es el más común. El más común es el acalasia tipo 2, que ilustra este fenómeno de presurización panesofágica. Es una barra de presión que va desde arriba hasta abajo, es un bolo atrapado y hay una señal de impedancia que se incluye ahí también, mostrando en esencia la altura de la columna de fluido en el esófago. Se vacía, pero no se vacía por completo. Así que es una acalasia tipo 2 y es este fenómeno de presurización panesofágica que no es peristalsis a propósito. Es una presurización dentro de una columna presurizada y eso define la acalasia tipo 2. Y acalasia tipo 3 es un poco diferente. Esta es la acalasia espástica. Ahora hay una contracción espástica en el esófago distal. Observen la corta latencia de esa contracción. Son 2 segundos y medio. Eso es lo que lo define como espasmo y también se asocia con relajación disminuida. El IRP ahí es 52 y el límite superior normal, de nuevo, es 15. Y cuando ya creían que todo se había acabado, probablemente hay un tipo 4 aquí también. Ahora, este es el flujo de salida, obstrucción al flujo de salida del esófago del esfínter gastroesofágico, o sea que no se está relajando suficientemente y hay un IRP de 28, pero hay peristalsis residual y por eso dudamos mucho en llamarle a esto acalasia, porque una de las enseñanzas clásicas es que ausencia de peristalsis, pero cuando todo se termina no hay manera de manejar estos pacientes más que como acalásicos. Claramente hay casos donde vemos la persona a lo largo del tiempo y vemos que evoluciona hacia uno de los patrones más clásicos, particularmente el tipo 2. ¿Qué importa? Bueno, estos son 4 diferentes análisis que han visto tipo 1, tipo 2 o tipo 3 de acalasia y han visto el resultado para buenas terapias para acalasia con dilatación o miotomía laparoscópica. En cada caso es evidente que los casos tipo 2 responden mejor que los demás y los casos tipo 3 son los que peor responden. Así que los pacientes espásticos son los más difíciles y como que esperamos eso porque el trastorno ahí afecta no solamente el esfínter, sino el esófago distal también. Otro aspecto interesante de preacalasia es que esta es la premiotomía aquí. Este es un patrón más o menos típico de tipo 2. Vemos la presurización panesofágica y esta persona tuvo una miotomía de Heller y luego se estudió postmiotomía y vean cómo se ve la contracción ahora. Ahora tienen una peristalsis débil. Hay una ruptura proximal ahí, una ruptura distal, pero ese pequeño residuo de peristalsis ahí se propaga. Ya no hay esfínter, eso se cortó. Aquí está otro caso. Esto es premiotomía. De nuevo, parece una acalasia tipo 3 a esta altura, porque esta es una contracción espástica en el extremo distal con una latencia corta. Este es el mismo individuo después de miotomía. El esfínter ya no está. Ahora hay un espasmo distal. Así que quitamos el esfínter y desenmascaramos lo que queda en el esófago. Y resulta que es relativamente común ver restos de peristalsis que quedan en la condición post-tratamiento. Esta es una serie reciente publicada por Sabine Roman, viendo algunos de los pacientes nuestros y algunos de los de ella en Francia, y vean los tipo 2 después del tratamiento. Sí, muchos de ellos no tienen peristalsis, pero la mitad de ellos tenían algún retorno de la peristalsis, si gustan. Yo diría que realmente no es un retorno. Lo que estamos haciendo es que estamos desenmascarando lo que ya estaba ahí, sepultado bajo esos patrones de presurización. Y de manera similar en el tipo 3 descubrimos que desenmascaramos muchos espasmos. Creo que esto sirve mucho para explicar algunas de las observaciones que se habían hecho con el paso del tiempo acerca de progresión de una condición a otra. Y en particular, este es nuestro paradigma actual
para la fisiopatología de acalasia. Probablemente incluya una infección de HSV1 en un huésped susceptible. Esto despierta una respuesta autoinmune aberrante que ataque el plexo mioentérico. Pero de ahí pasa a dos rumbos. Tenemos un ataque citotóxico, en cuyo caso tenemos el desprendimiento de las neuronas mientéricas, y los estamos haciendo de una manera no selectiva. Estamos eliminando los excitatorios y los inhibidores. Así que tenemos una pérdida de neurones, y esto es la secuencia que yo sugeriría que ocurre. Primero tenemos flujo, obstrucción de vaciamiento al comprometer la relajación del esfínter. Luego tenemos acalasia tipo 2 antes de que el esófago sea dilatado suficientemente, donde todavía se contrae y se está priorizando. Luego tenemos acalasia tipo 1, donde es nada más esa cámara vacía. Y luego tenemos acalasia donde hay ausencia de neuronas. Pero hay una alternativa, y la alternativa parece ser esta, que hay una respuesta inmunológica no citotóxica con citotoxinas o citoquinas, y hay una alteración de la expresión genética neuronal. Estamos cambiando la manera en que las neuronas del plexo mesentérico funcionan en lugar de destruirlas, y lo que estamos haciendo es estamos haciendo sobreexpresar acetilcolina, y como resultado obtenemos obstrucción de la unión esófago-gástrica, pero luego tenemos acalasia espástica, o dependiendo si hay involucramiento del esfínter o no. Así que en términos de tratamiento de acalasia, algunos principios generales. El tratamiento temprano es bueno, evita el avance, la disfagia responde mejor que el dolor torácico. Botox es bueno como medida temporal, pero se puede utilizar selectivamente. No lo recomiendo como tratamiento principal. La dilatación neumática y macroscópica leniotomía son altamente efectivos, pero dependen mucho del operador, así que hay que aprovechar la expertise regional haciendo eso. Pero mientras es bueno ver datos comparativos procedentes de otros centros, hay que entender que eso no necesariamente se aplica a lo que está disponible localmente. Ambos son buenos. No quiero hablar acerca de la comparación entre ambos, y básicamente en buenas manos ambos son efectivos, pero sí quiero mostrarles un poco acerca de la miotomía endoscópica peroral, porque esto es algo nuevo y prometedor. ¿Había necesidad de esto? Bueno, aunque la miotomía Heller laparoscópica es un buen tratamiento, como quiera requiere cirugía, y la alternativa aquí es una manera de tratar al esfínter, y aún más que el esfínter, con una técnica endoscópica. Y estos son diagramas del profesor Inouye, que tuvo la amabilidad de prestarme. La técnica de POEM es entrar a la submucosa del esófago alto. Básicamente se corta con un cuchillo de electrocauterio triangular, se hace un canal falso a lo largo del esófago y hasta el estómago. Metemos pegamento de metileno para poderlo visualizar desde el interior, y luego regresamos y cortamos el músculo con este dispositivo del electrocauterio, y podemos bajar hasta el estómago, crear la miotomía, y luego sacar el endoscopio, meter endoclips, y hemos hecho una miotomía sin hacer cirugía, que es algo muy novedoso. Creo que la ventaja clara de esto es que sin incisión ofrece el potencial de eficacia quirúrgica sin morbilidad o sin morbilidad quirúrgica, y debe evitar el avance de la enfermedad, que es un concepto importante. Si tratamos el esfínter, no tenemos esa dilatación esofágica. Desventajas, bueno, si es nuevo y se acompaña de los problemas de lo que es nuevo, la curva de aprendizaje. Bueno, esa es la acalasia espástica. Quiero hablar brevemente acerca de otros tipos de espasmo acá, especialmente la distinción entre la contracción de latencia corta y las contracciones de latencia normal. Y eso es lo que hemos colocado en este diagrama, en las líneas blancas y rojas alrededor de esta contracción peristáltica. Está viendo esta contracción de una manera diferente, que no es solamente lo fuerte o si hay gaps
sino que analice en qué momento ocurre. Y eso es lo que se define por la línea blanca y la roja. Ahí es donde debe ocurrir. El rojo es el 95 percentil de temprano a tardío y el blanco es el 50 percentil de temprano a tardío. Así que es la latencia de contracción distal medida hasta este punto, que es el punto de desaceleración contráctil. Aquí vemos algunos ejemplos. Al lado izquierdo ahí teníamos la contracción rápida. Es rápida, pero la latencia es normal. Al lado derecho hay una contracción débil. Y de nuevo, la latencia es normal. Si vemos la velocidad de esto, hasta parece que va hacia atrás, pero creo que pueden alcanzar a ver que esto es realmente un truco donde estamos viendo un gap en la peristalsis, y aunque la topografía por presión hace que parezca que avanza rápidamente, realmente solo es una contracción débil. Así que latencia termina por ser una anomalía mucho más específica del espasmo, y esta es una contracción de latencia corta. Vean cómo se traslapa ahora el rojo allá. Así que aquí tenemos una latencia que es marcadamente acortada a 3 segundos con una velocidad de propagación que también es rápida. Comparando estas dos maneras de ver las cosas, o sea, contracciones prematuras o contracciones rápidas, en un conjunto de un grupo de 91 pacientes o una serie de más de 1000 pacientes, vean lo específico que es la anomalía de contracciones prematuras para los trastornos cardinales que estamos tratando de detectar, es decir, la acalasia espástica o el espasmo esofágico distal. Básicamente no vemos esto más que en esas condiciones, mientras que si nos enfocamos sobre la velocidad de propagación, nos mete mucho ruido ahí. Sí captamos acalasia dispástica de ES, pero también tenemos mucha peristalsis débil, que no es lo que nos interesa encontrar. Así que como indicador, la latencia distal es mucho mejor. Y luego hay una forma adicional de conceptualizar los trastornos dispásticos del esófago, y es este esófago de martilleo neumático, que es el intervalo distal, esta contracción que se perpetúa y sigue adelante, que es un DCI con un límite normal superior de 8000, que es alto ya, y en este individuo es más de 12000. ¿Y qué sabemos acerca de esto? Muy poco, porque no se ha detectado antes, pero sugiere que hay una diferente manera de tratar a estas personas. Y mencionamos el tema de los inhibidores como sildenafil, porque reducen la contractilidad y pueden tener un efecto selectivo sobre estos individuos con hipercontractilidad. Así que esto potencialmente es uso para trastornos motores esofágicos. Estos son algunos ejemplos que todos están en la esfera de reportes controlados. No ha habido pruebas controladas esto, pero es un individuo con dolor torácico y espasmo antes y después del tratamiento con sildenafil, y tiene efectos marcados sobre el esófago. Estos 50 minutos post, y realmente se ha normalizado esa contracción en términos de su latencia y su contracción. Este es otro ejemplo. Este es uno de hipercontractilidad, donde vemos el patrón de martillo neumático antes de sildenafil y después de sildenafil allá. Así que este es el análisis jerárquico que yo propondría que uno aplicara al estudio de presión, de topografía de presión. Primero, ver obstrucción a la salida, que nos permite detectar las acalasias. Segundo, ver las anomalías mayores de contractilidad con contracciones de alta o tardía latencia, o esta entidad que ahora llamo quizá acalasia tipo 4, la obstrucción EGJ, asegurando que hemos eliminado obstrucción mecánica en ese grupo. Y después de eso tenemos una diversidad de trastornos peristálsicos que no son tan importantes.
Entonces, ¿qué hemos aprendido realmente en este viaje de analizar el esófago a través de topografía de presión? Bueno, ha aclarado el diagnóstico de acalasia y ha definido los criterios para obstrucción de salida de la unión esofágico-gástrica como un diagnóstico separado, y ha mejorado nuestra facilidad para diagnosticar acalasia. Es la principal ventaja, que detectamos más casos. El espasmo sigue siendo difícil, pero EPT puede separar subconjuntos de condiciones hipercontráctiles que son accesibles a terapias específicas. Y luego, de nuevo, está la prioridad de POEM, es la detección temprana, cambia todo. En términos de tratamientos y cómo ha evolucionado, POEM es nuevo, definitivamente. Aún no hay datos controlados disponibles sobre esto, pero es muy prometedor y rápidamente se está adoptando, y hay estudios comparativos en curso en este momento. En cuanto a nuevos agentes, bueno, Satish les dio la esencia de lo que existía ahí antes, con nitratos y bloqueadores del canal de calcio. Lo nuevo es inhibidores fosfodiestrasa tipo 5. Disponibilidad es un problema, pero funcionan de una manera mucho más dirigida que los otros agentes disponibles. Muchas gracias por su tiempo.